Bien, ya estamos de regreso. Vamos a revisar el acontecer internacional. Lorencia Vidal, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José Luis, Priscila, y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Venezuela, luego que la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se adelantó un día y entregó antes el informe sobre su visita de 3 días a ese país. Se trata de un informe bastante duro y crítico que abarca el periodo de enero de 2018 a mayo de 2019, donde Bachelet denuncia las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro. La expresidenta fue bastante clara y habló de torturas en el informe y sostiene que, y aquí prefiero citar, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamientos, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Además, destaca que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN también y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, recurrieron de manera habitual a esas medidas para, por un lado, extraer información, confesiones, intimidar también y sancionar a las personas detenidas, que claramente en su mayoría son de oposición al régimen de Nicolás Maduro. También denuncia en este informe las ejecuciones extrajudiciales sorprendentemente elevadas, dice, cometidas por las FAES, que hay que recordar que son las Fuerzas Especiales de la Policía del gobierno de Nicolás Maduro, y destaca que en el año 2018 el gobierno registró 5.287 muertes supuestamente por resistencia a las autoridades en el curso justamente de esas operaciones. Por otro lado, el informe también confirma violaciones al derecho de la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre. Además, se asegura que la situación es grave en cuanto al derecho de salud de las personas, de los venezolanos, donde existe una crítica carencia, dice, de atención médica y también de remedios. Otro también de los puntos más críticos tiene que ver con las violaciones de los derechos políticos, donde asegura, y aquí también prefiero citar, el gobierno, así como las instituciones controladas por el gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional, que recordemos es el único organismo en Venezuela que hoy está controlado por la oposición. Ahora, entre las propuestas realizadas se destacan, por un lado, la liberación de los presos políticos, la disolución de las fuerzas especiales de la policía, que yo les mencionaba, que son las FAES, el cese de la persecución política, el restablecimiento de la independencia del sistema de justicia, el desarme de estos llamados grupos paramilitares chavistas, el cese también de la censura contra los medios de comunicación, garantizar el acceso a Internet y también a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias, que como sabemos están casi todos bloqueados, a no ser que sean obviamente a favor del gobierno. Además, en el documento que se elaboró, recordemos, a petición del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se afirma que especialmente desde el año 2016 el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes se critican al gobierno. Todo esto, recordemos, tras esta visita de 3 días de Bachelet a Venezuela, donde se reunió con diferentes actores sociales, con familiares de presos políticos, también con Nicolás Maduro y también con el presidente encargado, Juan Guaidó. Un documento que los venezolanos estaban esperando, la comunidad internacional también estaba esperando, que tiene 18 páginas y que está basado, acá no fue para nada la rápida, en 558 entrevistas a víctimas, testigos, familiares y también otras fuentes que incluyen profesionales, medios de comunicación, exmilitares, entre otras fuentes. El tema acá, ya como a modo de conclusión, es que advierte que si la situación no mejora en Venezuela, van a continuar este éxodo que todos hemos visto, sin precedentes, de migrantes y refugiados que abandonan el país y que obviamente empeoran también las condiciones de vida de quienes permanecen en Venezuela. Un informe bastante duro, bastante esperado y sobre todo bastante crítico, además porque la habían criticado bastante de haberse demorado tanto, punto uno, en ir a Venezuela. Pero va muy de la mano con el informe que ella había entregado meses antes. Ya hablaba de violaciones de los derechos humanos. Ahora, incluso avanzada. Claro. ¿Hay algunas reacciones ya? ¿Ha hablado Nicolás Maduro, Juan Guaidó? Nicolás Maduro dijo que Michelle Bachelet debería revisar el informe.
Así de categórico fue. Ya. Así de simple y categórico fue. Ay, que lo convence, que además porque él la fue mandó el a que la revisar invitó. nuevamente el informe. Sí, él fue quien la invitó, probablemente se sienta un poco traicionado. Está un poco... Bueno, pero es que así están las cosas en Venezuela también. Esta fachada que quiso también imponer el gobierno durante la visita, al parecer no le funcionó. No sirvió de No le nada. funcionó tanto. Bien, y ahora vamos con una información de último minuto. Y seguimos en Estados Unidos, donde un potente sismo, la verdad, de magnitud 6,4 se registró al sur del estado de California. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos y varios testigos, el sismo se sintió en una amplia zona y su profundidad se estimó en 8,7 kilómetros. Además, ¿dime? Muy superficial. Ahí nomás, fue bastante superficial. Además, para la tranquilidad de todos, obviamente, el show aseguró que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile bueno, el epicentro se ubicó cerca de Searles Valley, en el condado de San Bernardino, a unos 240 kilómetros del noreste de la ciudad de Los Ángeles, donde residentes dijeron haber sentido bastante fuerte este temblor. Ocurrió, eso sí, hay que dejarlo en claro, bastante lejos de Los Ángeles, en una área remota del desierto de Mojave, y más de una decena de réplicas ya se han sentido hasta ahora, pero lo importante es que las autoridades confirmaron que por ahora no hay personas afectadas ni daños en materiales de consideración. Bien, y ahora nos vamos a China, donde al menos 6 personas se murieron tras el paso de un potente tornado al noreste de ese país. Como vemos, vientos circulares extremadamente violentos de más de 80 kilómetros por hora golpearon la ciudad de Taiyuan, en la provincia de Liaoning, y destruyeron, como vemos, todo a su paso. De hecho, en cosa de segundos, los vientos derribaron árboles, arrancaron postes eléctricos, los techos de las casas, botaron muros de ladrillos, volaron autos también y reventaron las ventanas de cientos de casas. Razón por la que las autoridades aseguraron que las pérdidas materiales son ya consideradas como millonarias, pero además también lamentablemente, como yo les decía, confirmaron la muerte de al menos 6 personas y de que otras 190 personas resultaron heridas por el paso de este intenso tornado. Y sobre el detalle de los heridos, 43 de ellos se tuvieron que ser hospitalizados, según anunció la Oficina de Seguridad Pública de esa ciudad. Ahora, si bien el poderoso fenómeno meteorológico duró apenas 15 minutos, ustedes están viendo las imágenes. El tornado avanzó varios kilómetros y también destruyó una docena de fábricas de un sector industrial. Y mientras las autoridades locales siguen haciendo un balance de los daños totales, informaron el rescate de más de 200 vecinos, aunque ahora los esfuerzos, la verdad, es que están centrados en poder garantizarle a los vecinos el servicio eléctrico lo antes posible. Impresionante. Impactante las imágenes que nos llegaron esta mañana desde China. Ahora, este tipo de fenómenos no es usual para esa región. Porque no siempre es hablamos usual. de tifones. De tifones, claro, pero el tornado con este viento circular específico no es para nada común. Bien, y ahora seguimos en España, luego que comenzó el juicio contra los integrantes de la otra manada, la de Manresa, y que contó con los testimonios de los 6 jóvenes acusados de violar a un adolescente de 14 años en octubre del año 2016. El juicio comenzó en la Audiencia Provincial de Barcelona, donde la Fiscalía relató que los 7 acusados fueron a una fiesta en una fábrica abandonada en octubre de 2016 y, aprovechándose de la víctima que se encontraba en un evidente estado de ebriedad, se la llevaron a una como especie de caseta, que era como una pieza un poco más alejada, y por turnos abusaron de ella y en reiteradas ocasiones. Razón por la que la Fiscalía pide penas que van entre los 10 y los 12 años de cárcel, las máximas, eso sí, dentro de esta calificación. Aunque, ojo, porque tales condenas podrían aumentar si justamente la propia Fiscalía cambia su calificación del delito después de escuchar los testimonios de los acusados, o sea, es decir, si cambia desde abuso a agresión. Ahora, hay que aclarar que la Fiscalía habla de abuso, mientras que la defensa de la víctima habla directamente de una violación por parte de al menos de los 6 jóvenes, y que el séptimo no la violó, pero se quedó durante el resto, sus compañeros lo hacían y él se tocaba a sí mismo mientras veía. Pero la Fiscalía, la defensa lo acusa de que no impidió el acto, finalmente también. Bueno, y el tema es que esta calificación de abuso en lugar de agresión se produce a las puertas de un probable cambio en el Código Penal que busca considerar todo ataque sexual como agresión o como violación,
pero también a pocos días después de la sentencia del Supremo contra la manada, la primera manada, la de Pamplona, que envía claramente un duro mensaje hacia este tipo de comportamientos sexuales y de que cualquier tipo de comportamiento sexual es ya de entrada una agresión. Es que es lo mismo que ocurría con la manada. El tema era que no es abuso, es violación. Finalmente eso era lo que llevó a manifestarse a tantas mujeres y personas. Incluso esto fue bien transversal, hombres y mujeres en las calles en distintas ciudades, precisamente para cambiar eso. Ellos finalmente tuvieron una condena más elevada, que es lo que me comentabas tú hace un par de semanas. De 9 a 15 años. De 9 a 15 años porque se consideró que sí era violación y no abuso. O sea, claro, había evidencia de que fue perdón por la palabra fuerte, pero la niña fue penetrada, pero como ella no puso resistencia, decían que fue consensuado. Ese era el gran argumento que tenía la defensa de los acusados. Claro, imagínate lo que es sentirse intimidada con 5 personas. Finalmente ella, aunque hubiese opuesto resistencia, de todas maneras iba a ocurrir igual. Sí, es tremendo. Bien, y ahora seguimos en Estados Unidos, luego que una corte federal de ese país se ratificó un fallo que le impide al presidente de ese país, Donald Trump, a utilizar el dinero del Pentágono para construir el famoso muro en la frontera con México. Una noticia que el mandatario claramente no esperaba porque pone en duda si va a poder cumplir con su principal promesa de campaña antes de las elecciones de 2020. Ahora, en definitiva, con este fallo impidieron que el gobierno pueda usar los fondos del Departamento de Defensa que, ojo, están destinados para la lucha contra el narcotráfico para construir justamente secciones prioritarias de este muro, tanto en Arizona como en Nuevo México. Todo esto mientras las cosas están bastante tensas en la frontera con México tras, recordemos, el informe que les mencionamos ayer entregado por el Departamento de Seguridad Nacional de ese país que reveló las deplorables condiciones en las que tienen a los inmigrantes ilegales en varios de los centros de detención al sur del país. Un informe que contó con duras imágenes y que demostró el hacinamiento extremo y los riesgos para la salud que enfrentan los migrantes ilegales en estos recintos, como por ejemplo, solo por decir alguna de las cosas que destacó este informe, que decenas de personas se duermen en el suelo. En las habitaciones no queda un centímetro vacío del hacinamiento. Hay personas que no se han podido duchar en casi un mes, tampoco se han podido cambiar la ropa en semanas, hay muchas guaguas sin pañales y como si todo eso ya no fuera suficiente, en muchos casos tampoco logran recibir un plato de comida caliente. Una crisis que se intensifica considerando que solo en mayo más de 140.000 personas que ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos fueron detenidas y como vemos estos centros de detención no tienen la capacidad para albergar a tantas personas y durante tanto tiempo tampoco. El tema acá es que la respuesta del presidente Trump ante este informe dejó a todos con la boca abierta. La verdad, por lo dura que fue su respuesta. ¿Qué dijo? Lo pasamos a revisar aquí en nuestro wall. Acá lo tenemos. Acá el Twitter lo puso a través de su cuenta de Twitter del presidente Donald Trump. Si los inmigrantes ilegales no están contentos con las condiciones en los centros de detención construidos o reacondicionados rápidamente, díganles que no vengan. Problema resuelto. Una respuesta bastante dura considerando que estamos hablando del presidente de un país donde hay una crisis humanitaria. No es que las personas quieran entrar porque van de turismo, sino que es una crisis humanitaria por la que están en esas condiciones en la frontera. Y además considerando también que este informe reveló que de los más de 8.000 detenidos en estos centros de detención, al menos 2.660 son menores de edad, de los cuales muchos son menores de 7 años y que llevan más de 2 semanas en estos centros y no han sido reunidos con sus familiares o atendidos por agencias del gobierno. Bien, y ahora seguimos en Japón, luego que más de 1 millón de personas han sido evacuadas debido a las lluvias torrenciales al sur de ese país. Las autoridades ordenaron el traslado a refugios de todos los residentes de las localidades de Kagoshima y Nagasaki, considerando que ya se han registrado algunos deslizamientos de barro que han arrastrado varios autos y también sepultado algunas casas. Por el momento se han registrado al menos 2 víctimas fatales y varios heridos, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a tomar las medidas de prevención necesarias, considerando que el año pasado cerca de 200 personas murieron tras una inundación similar. Bien, y ahora rápidamente volvemos a Estados Unidos con imágenes de lo que está ocurriendo en estos momentos, porque ya comenzó el gran desfile del 4 de julio, que recordemos es el Día de la Independencia de Estados Unidos. Como vemos, bueno, ahí vemos a un Uncle Sam un poco ladeado, también vemos carros alegóricos, varias bandas musicales ya han pasado,
Pero lo más llamativo de esta fiesta nacional de este año es que el presidente Trump decidió, de alguna manera, militarizar el 4 de julio. Está cumpliendo un sueño. Está cumpliendo su sueño porque además él es el protagonista. Bueno, esto porque Estados Unidos es un país, hay que decirlo, sin tradición de desfiles militares. Sin embargo, Trump este año decidió que la celebración iba a ser distinta, que iba a ser la mejor de toda la historia, obviamente. Y además de los clásicos fuegos artificiales que se van a lanzar durante la tarde, va a haber toda una exhibición de tanques militares, sobrevuelos de aviones de combate y un discurso del presidente Donald Trump desde el monumento de Abraham Lincoln, televisado, obviamente, y en horario prime, obviamente, también. Sí, todo un show televisivo. Todo un show televisivo. Quedó fascinado con la conmemoración de la toma de la Bastilla el año 2017. Exacto. Y dijo, yo quiero hacer lo mismo y mejor, tiene que ser mejor. Para allá iba, porque se preguntarán, ¿por qué cambió? Porque para los primeros años de gobierno no hizo todo este show, todo este espectáculo. Bueno, fue justamente el 14 de julio del año 2017, cuando él se encontraba invitado en Francia por el presidente Emmanuel Macron, que vio, como tú decías, Priscila, este desfile de la toma de la Bastilla, porque Francia tiene esta tradición de los desfiles militares para el Día de su Independencia. El tema es que el despliegue militar francés, que aportó los términos, recordemos, de igualdad, libertad y fraternidad, impresionó tanto al presidente Donald Trump a tal punto de que dijo que era uno de los mejores espectáculos y desfiles que había visto en su vida, y dijo que finalizada su visita a Francia, llegó a Estados Unidos y lo primero que hizo fue llamar y decir, tenemos que hacer lo mismo, tiene que ser impactante. Cueste lo que cueste. Tiene que ser el 4 de julio y por la avenida Pensilvania. Y dicho y hecho, ahí estamos viendo todo lo que dice, todo lo que prometió hace ya 2 años, digo, claro, el presidente Donald Trump. Bien, y ahora...